traigo un mensaje de parte de Dios que por lo menos, bueno, casi todos los mensajes de Dios para mí son desafiantes. Pero este aún más. Y, ya tengo ahí el nombre del mensaje y todo. Vamos a ir rapidito al libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Es un pasaje muy conocido que Pablo habla a su iglesia y dice así. No lo tenemos ahí, vale. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un pasaje muy conocido para los que estamos muy familiarizados con la Biblia. Y a mí lo que me llamó la atención de lo que dice Pablo es la frase sacrificio vivo. Y yo decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa realmente sacrificio vivo? Pues para entender esto que decía Pablo de sacrificio vivo, tenemos que ir al libro de Levítico. Vamos al libro del Antiguo Testamento, ahí en Levítico. Prácticamente el libro de Levítico es un libro de leyes que habla de cómo hacer los sacrificios, de qué forma Dios hablaba al pueblo, de qué forma deberían hacer los holocaustos, las ofrendas, habla acerca de pureza, de santidad, habla también acerca de la consagración de los sacerdotes. En fin, es un libro un poco como manual de instrucciones de cómo deberían hacerse las cosas. Si vamos a Levítico, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero si vamos a Levítico capítulo 1, versículo del 3 al 9, ahí habla, por ejemplo, de cómo hacer, Jehová le dice a Moisés, de cómo hacer una ofrenda, por ejemplo, con un vacuno, ¿no? No era lo mismo hacer un sacrificio o una ofrenda a Dios con un vacuno que con una oveja, con una cabra, porque había diferentes formas de hacerlo. Y por ejemplo, en esos versículos vemos cómo Jehová le dice a Moisés cómo debería ser esa ofrenda para Dios. Tenía que matar al vacuno, tenía que desgollarlo, tenía que después con la sangre que derramaba tenía que rociar el altar. Luego con al bicho, al animal, había que cortarlos en trozos y había que después colocarlos de una manera especial en el altar. En fin, había que seguir unas series de normas que Dios le decía a su pueblo que debían hacer. Esto, digamos, podemos denominarlo un sacrificio tradicional, lo que se hacía antiguamente. Yadi, ¿tienes ahí las imágenes? Vale, me pones una de las imágenes, más que nada para hacernos una idea de cómo eran esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Bien, aquí tenemos el tabernáculo, ¿sí? De hecho, el tabernáculo lo vemos, era una dimensión grande, se lo compara con una cancha de fútbol, era bastante grande, ¿no? Tenemos ahí lo que era, bueno, ahí dice el altar del incienso, pero en realidad es el altar, no sé si ven ahí, la letra es muy pequeñita, pero es el altar de sacrificio, el altar del incienso estaba dentro del templo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, bueno, el templo, explica cómo era por dentro del templo, estaba el lugar santísimo, el arca, el velo, bueno, está todo ahí. Luego, afuera está lo que era la fuente de bronce y después vemos el altar del sacrificio. Ahí vemos el animal, vemos ahí a la persona, ¿no? Vemos, dice, las mesas que servían para matar al animal. En fin, esto era lo que era el tabernáculo, ¿sí? Y afuera, ahí en el altar, no sé si se ve el altar que está al fuego, porque después, una vez que el animal era colocado de una manera especial en el altar, el sacerdote luego hacía arder todo lo que estaba ahí para que se consumiera. Hay otra imagen para que nos hagamos cómo era así el altar, ¿no? Bueno, la letra está no se ve mucho, pero ahí dice que estaba hecho de madera, de acacia, recubierto con bronce. El fuego del altar debía permanecer encendido en todo momento.
los israelitas hacían sacrificios diarios a Yahvé sobre el altar, y en ocasiones el altar era llamado como el altar de bronce, ahí vemos en Éxodo 39:39, o el altar de Dios, o el altar de Jehová. Y decía que después cualquier cosa que tocara el altar tenía que ser sacrificada. Bueno, esto para que nos hagamos una idea de lo que era el altar de sacrificio, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención en lo que dice Pablo es sacrificio vivo. ¿Cuál es la diferencia en el sacrificio tradicional al sacrificio vivo del que habla Pablo? Pues en el sacrificio tradicional, cuando el animal subía al altar, no subía de forma voluntaria, subía de forma involuntaria porque estaba muerto. Es decir, el bicho, una vez que estaba ahí en el altar, encima del altar, no sufría, no se enteraba de lo que pasaba porque obviamente estaba muerto. Es todo lo contrario a lo que pasa con lo que dice Pablo ahí en Romanos, dice sacrificio vivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sacrificio vivo tú y yo decidimos de forma voluntaria subir al altar. Es cuando nosotros decidimos, una vez que aceptamos a Jesús en nuestras vidas, decidimos, Señor, yo subo al altar. Te ofrezco mi vida al 100%, no al 58%. Te entrego toda mi vida al completo. Te entrego todas las áreas de mi vida. Te entrego incluso lo más preciado que tenga de mi vida. Llámale hijos, esposo, esposa, nietos, en fin. Yo subo al altar. Entonces por eso, el título del mensaje que le puse fue ¿subes? ¿Por qué lo puse con signo de pregunta? Porque no todo el mundo está dispuesto a subir al altar. Y muchas veces cuando subimos al altar y nos ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo a Dios, a veces hay que pagar un precio muy alto. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar eso. Entonces, ¿por qué los que deciden subir al altar suben? Si saben que a veces va a haber sufrimiento, va a haber dolor, porque es mayor la bendición de Dios que viene a nuestras vidas que el sufrimiento, que el dolor que podamos padecer una vez que estamos allí dentro, ahí en el altar, arriba del altar. Porque en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones, Dios nos promete que está con nosotros. Dios promete estar con nosotros y que Él batalla con nosotros. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque primero lo hacemos por amor a Él, por amor a Dios. Segundo, lo hacemos porque entendemos que Jesús es el centro de nuestras vidas y le decimos, Señor, toma mi vida, aquí está, todas las áreas de mi vida. Y tercero, ¿por qué subimos al altar? Porque entendemos que con nuestra propia vida, con nuestro propio cuerpo, lo ofrecemos como sacrificio, como adoración y alabanza a Dios. Nuestra vida tiene que ser como una adoración y una alabanza hacia Él cuando subimos al altar. Cuando le dices a Dios que quieres ser un sacrificio vivo para Él, yo destaqué cuatro puntos que van a implicar algo importante en tu vida. El primer punto, cuando tú le dices a Dios, Señor, quiero entregar mi vida a ti, quiero subir al altar, el primer punto es que estás consagrando tu vida a Dios. Y como decía, no al 50%, sino al 100%. ¿Y qué significa esto de consagrar? La palabra consagrar en sí. Pues la palabra consagrar significa entregar, dar, dedicar. Es decir, que estamos entregando nuestras vidas a Dios. Le estamos diciendo, Señor, toma mi vida. Toma todo lo que hay, no solamente mi vida, sino lo más preciado también en mi vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que han decidido subir al altar, que incluso han pagado un alto precio por subir al altar y entregar sus vidas a Dios. Podemos nombrar a Abraham, podemos nombrar a Moisés, pero hay un personaje especial que me encanta y es José.
¿Quién conoce aquí la historia de José? Creo que los que estamos aquí, la mayoría conocemos la historia de José. Si tendríamos que, no voy a contar la historia de José, si no sabes la historia de José, está en Génesis 37 y ahí puedes leer la historia. De verdad que es una historia apasionante, es muy linda, es muy sufrida, pero es hermosa y termina bendición. Por eso yo decía que la historia de José, si tendría que describirla en 3 palabras, para mí sería vendido, encarcelado y exaltado. Vendido, cualquier persona que es vendida ya es horrible, pero encima ser vendido por tus propios hermanos, aún peor. Sus hermanos, bueno, le tenían envidia y querían deshacerse de él cuanto antes, ¿no? Bueno, ahí ya podéis leer la historia. Fue vendido José, fue traicionado por sus propios hermanos. Fue encarcelado de manera injusta cuando estaba en Egipto. Fue una acusación injusta por parte de la esposa de Potifar. Fue acusado y por una acusación injusta tuvo que pasar aproximadamente 12 años en la cárcel, con cadenas en sus muñecas, con cadenas en su cuello durante 12 años. Estaba como esclavo, como prisionero. Y yo me preguntaba en esos 12 años, ¿qué pasaría por la cabeza de José? José era un hombre que amaba a Dios, tenía su fe en él. Pero en esos 12 años yo me preguntaba, ¿qué pasaría por la cabeza de José? Fue traicionado, fue olvidado por el copero, por el famoso copero, fue olvidado. Y sin embargo, yo me preguntaba, ¿en algún momento José se rebeló contra Dios en todos esos años de sufrimiento? En esos 12 años José dejó su fe a un lado y dijo, no creo a más, no quiero saber más de Dios, me traicionaron, me humillaron, se olvidaron de mí. Señor, ¿dónde estás? ¿Dijo eso José en algún momento? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Me encantan las características. Si podemos definir algunas características de José, me encanta porque José se mantuvo fiel a Dios. A pesar de las circunstancias, era un hombre que había decidido subir al altar y entregar su vida a Dios. Y a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, él se mantuvo fiel a Dios. Era leal a sus creencias. Podemos verlo. No sé si ya me puedes poner en Génesis 41, si no lo leo. Génesis 41, 41, versículo 15 al 16. Dice, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José, fíjate lo que le responde José al faraón. Dice, José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Es decir, a pesar de todo el sufrimiento que ha pasado durante todos esos años, porque ahí ya José había salido de la cárcel para poder interpretar el sueño a Faraón, reconoció y dijo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta. O sea que el tipo se seguía manteniendo leal y seguía reconociendo la autoridad de Dios en su vida, a pesar de todo lo que había pasado. Me encanta otra característica de José, tenía determinación. Usó la razón, pero también usó la fe para sobreponerse a los problemas, para sobreponerse en su situación como esclavo, como prisionero. Otra de las características de José es que se mantuvo santo. Fue seducido ahí por la esposa de Potifar que se quería acostar con él. Y él, sin embargo, ¿qué le dijo? Que no. Y por causa de eso después fue a la cárcel porque fue acusado. Bueno, en fin, lee la historia. Pero me muestra ahí un punto que tiene José. Santidad. Tenía un corazón perdonador. Vamos a ir a Génesis para poder entender. Vamos a ir a Génesis capítulo 50. Versículo 18 al 21. ¿Por qué te hablo de esto? De que José tenía un corazón perdonador. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Bien.
Dice, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea que ahí vemos cómo José sigue reconociendo la autoridad de Dios en su vida. Yo no soy Dios para juzgar ni nada de eso. Dice, siguiente, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Creo que era hasta el 20, ¿no? 21, perdón. ¿Uno más? Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros, o sea, por sus hermanos, y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. En Génesis, en la otra traducción dice, y les habló al corazón. O sea, José, a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, decidió perdonarlos, decidió sostenerlos, y no solamente a sus hermanos, sino a los hijos de sus hermanos. ¡Wow! Hay que tener un corazón así, ¿eh? Y más con gente que tú amas, que cuántas veces gente que te ama, que tú, mejor dicho, amas, incluso de la familia, y muchas veces te ha traicionado. Tú tendrías ese carácter de José, de perdonar, de sustentarlos a ellos y sustentar encima a sus hijos. Pero bueno, una persona que decide subir al altar de Dios, deja su propio yo para ser moldeado y tener el carácter de Jesús, el carácter del Señor. Y no es fácil. Ahí cuando yo veía el altar y el fuego que consumía las piezas de la carne del animal, yo decía, ¿cuántas veces Dios nos hace pasar por el fuego para purificarnos, para limpiar nuestras manos, para moldear nuestro carácter? A veces es necesario pasar por el fuego para que Dios nos consuma. José fue de bendición. No solamente fue de bendición para sus hermanos, fue de bendición para Faraón. Interpretó los sueños. Yo siempre digo, ¿no? Aceptar a Jesús es muy distinto cuando tú decides consagrar tu vida al Señor. Aceptar a Jesús, aceptamos a Jesús, yo puedo hacer un llamado y mucha gente puede aceptar a Jesús por fe, algunas quizás por emociones, ¿no? Que pueden surgir en el momento. Pero una cosa es distinta, es aceptar a Jesús, declarar con tu boca. Otra bien distinta es cuando uno decide consagrar su vida a Dios, entregar su vida a Dios, dedicar su vida a Dios, decidir definitivamente, en pocas palabras, subir al altar. Cuando tú subes al altar, lo decía antes, va a haber sufrimiento, va a haber tribulaciones, porque a veces dice, al final tengo más problemas cuando acepté a Jesús que antes de haberme convertido, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dice Juan en capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo, el propio Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero no os preocupéis, confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. El propio Jesús decía que íbamos a tener tribulación, pero Él nos consuela, dice, dice, confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Me encanta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo actúas cuando hay causas injustas, cuando vienen causas injustas a tu vida? ¿Sigues reconociendo la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿Sigues siendo leal a tus propias creencias? ¿Cuánto hay que aprender, no? ¿Cuánto hay que aprender? Otros puntos. El segundo punto, cuando tú decides subir al altar, otro punto es que cuando tú subes, tú adoras a Dios a pesar de las circunstancias. Dijimos, el primero era consagrar tu vida y el segundo es que tú adoras a Dios a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias en las que estés pasando. Mira, es muy fácil venir aquí a la iglesia y adorar y alabar a Dios cuando todo te va bien. Es muy fácil abrir nuestra boca y alabar y adorar. Pero otra bien difícil es, a mí me ha pasado y creo que he aprendido a alabar y adorar a Dios cuando las cosas van mal. Que no tienes ganas de orar. Incluso no tienes ganas ni tampoco de orar. Pero tú dices, Señor,
no tengo ganas de adorarte ni de alabarte, pero lo voy a hacer. Entonces ahí, cuando tú no tienes ganas, pero te predispones a alabar y adorar a Dios, ahí empieza a salir una adoración verdadera, una adoración que sale del espíritu y que no sale de las emociones. Ahí sale la verdadera adoración. Y si vamos a un ejemplo, me encanta el ejemplo de David. David todos conocemos, ¿no? David metió la pata en un montón de ocasiones. Pero ¿qué siempre se destacó en David? Un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que él cuando adoraba de verdad, adoraba. Y lo vamos a ver en 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Hoy ya Dira te tengo a full con los versículos. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 15 al 24. Esta es una historia que realmente no es una historia muy bonita. Es una historia más bien triste, pero que nos enseña a adorar de verdad. Y dice, bueno, para ponernos un poco en contexto, David había tenido un hijo. Había tenido un hijo con Betsabé, la esposa de Urías, había metido la pata, tuvieron un hijo, el hijo cayó enfermo, y fíjate, capítulo 12, versículo 15, dice, y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo, el niño enfermó. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, es decir, se dio cuenta, y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David, fíjate lo que hizo después de esta terrible noticia. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y ¿qué dice? Y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste, comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá. Lo que queda uno más. Versículo 24, el último. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella y dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. ¡Wow! Ponte en el lugar de David. Se te muere un familiar muy querido, ni hablar de un hijo. ¿Harías lo que hizo David? Te recompones, o sea, te levantas del suelo, te lavas, comes, se ungió. Dice que después inmediatamente se fue a adorar a Dios. ¿Tú harías eso como hizo David? O quizás te pondrías a llorar amargamente y decir, ¿por qué a mí? Golpeándote el pecho. No sé. Pero aquí me muestra realmente un corazón puro, un corazón de un verdadero adorador. Me encanta esta historia. ¿Y de cuánto tenemos que aprender? Tercer punto, dijimos, el primero, consagrar tu vida a Dios cuando tú decides subir al altar. Segundo, adorar a Dios a pesar de la circunstancia. Y el tercer punto, entregarle lo más preciado. Cuando tú le dices, sí Señor, yo subo al altar, tienes que estar dispuesto a entregar lo más preciado que tienes a Dios, lo más preciado que tienes de tu vida.
llámale hijos. Yo soy madre, ¿no? Y tú le preguntas a cualquier madre qué es lo más preciado que tienes en tu vida, en mi vida, y voy a decir mis hijos, mis hijas. Pero pueden ser hijos, esposo, esposa, mujer, no sé, nietos, nieta, lo que sea, lo más preciado que tienes. Y vemos en Génesis capítulo 22 a un hombre que cuando Dios le dijo, entrégamelo, entrega lo más preciado que tienes. ¿Y qué dijo esa persona? Yo te la entrego, Señor. Vamos a verlo también, súper conocido, en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 14. Una historia muy conocida, la historia de ¿quién? De Abraham e Isaac. De Abraham e Isaac. Dios le había pedido, Abraham, dame lo más preciado que tienes. Dame a tu hijo, a la promesa, dame a Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Vamos a ir. Capítulo, ahí está, 1, dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, y fíjate, y encima lo sigue recalcando Dios, a tu único, ¿no? Como para que te duela más. Dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo, a 2 de sus siervos, y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate las palabras que está diciendo Abraham. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su único, a Isaac, al que tú amas. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás del trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya queda poquito. Creo que era hasta, ¿cuándo te dije? Hasta el 14, falta uno. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el mismo monte del Señor se proveerá. Bueno, y en la otra traducción decía que llamó al monte Jehová proveerá. Vale, ¿cuántas cosas en estos versículos para destacar y para analizar y para masticar ahí, para meditar? En el versículo 5 dice que duró 3 días el viaje. Ponte un momento en la situación de Abraham durante esos 3 días caminando con Isaac, su único, su amado, y sus 2 siervos. ¿Qué pasaría? El viaje duró 3 días. ¿Qué pasaría por la cabeza de Isaac durante esos 3 días? De que iba camino a sacrificar a su hijo, a matar a su hijo. En el versículo 5
dice ahí Abraham, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y fíjate lo que dice, y adoraremos. ¿Cómo una persona en esa circunstancia tan traumática dice, quedaros aquí, que vamos a ir hasta allí, vamos a adorar a Dios, encima vamos a adorar a Dios? Y encima no solamente de eso, dice, y volveremos a vosotros. O sea, me está demostrando que Abraham tenía una fe más grande que un templo. Me estaba demostrando que en esa circunstancia tan complicada, Abraham tenía fe de que Dios iba a proveer, de que algo iba a acontecer, de que algo milagroso iba a pasar y que Isaac iba a volver con él, junto a sus 2 siervos. Porque dice, y volveremos a vosotros. Me enseña eso, adoración verdadera a Dios. Fe me demuestra aquí Abraham. Y otra cosa muy importante, entregó, cuando Dios le pidió, dame a Isaac, dame lo más preciado que tienes de tu vida, él lo entregó, sin rechistar, sin decirle un pero a Dios, se lo entregó a Dios, a Isaac, a su promesa, a su único, al que él amaba. Tú serías de hacer lo mismo, serías capaz de hacer lo mismo si Dios te dice, dame lo más preciado que tienes en tu vida. Es complicado, Por eso digo que a veces cuando decidimos decir, Señor, consagro mi vida a ti, estoy dispuesta a subir al altar, toma mi vida como un sacrificio vivo, muchas veces hay que pagar un precio. Pero como decía, es mucho mayor la bendición. 4 punto y finalizando. Cuando decidimos subir al altar, cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar. En Romanos 12:12 lo leímos hace nada. ¿Qué hablaba Pablo? Acerca de renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú decides entregar, consagrar tu vida a Dios, va a tener que morir tu yo, va a tener que morir Rominita, va a tener que morir Lenir, va a tener que morir Pura. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar es en la forma en cómo piensa Cristo. Es una renovación de nuestra mente. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, automáticamente cambiamos nuestra manera de actuar. Pablo, otro ejemplo que me encanta, de una persona que cambió su manera de pensar y de actuar. Pablo era un tipo muy duro, perseguía a los Saulo, perseguía a los cristianos, los mataba, no le importaba nada. Y sin embargo tuvo un encuentro, un choque ahí, hubo algo traumático que pasó en su vida que le hizo cambiar de pensamiento y cambiar su forma de actuar. Pero eso pasa justamente cuando tienes un encuentro personal con Jesús. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Mira cómo fue esta manera de mente, este cambio de mente en Pablo. Hechos 9, capítulo, ahí está, del 3 al 6. Dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, era Pablo, ¿no?, resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta famosa frase, ¿no? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vale, vamos ahora al versículo 20, del 20 al 22. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? O sea, tú cuando tienes un encuentro personal con Jesús, aparte de tú experimentar el cambio de mente,
no solamente lo ves tú, sino que lo ve las personas que están alrededor tuyo. Cuando tú tienes ese cambio tan radical con Jesús, es imposible pasar desapercibido. O sea, la gente se da cuenta cuando hay un cambio de mente, un cambio, una forma de actuar diferente en tu vida. Pero eso pasa cuando tienes un encuentro personal con Jesús, a veces de una forma drástica, como le pasó a Saulo. Dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es Jesús el Cristo. ¿Me entiendes por dónde voy? A veces Dios permite situaciones, límites en tu vida para acercarnos a Él, para que tengas un encuentro con Él. Cuando tú decides subir al altar, le estás entregando tu vida al completo. Y tienes que tener en cuenta estos 4 puntos que acabamos de leer. Pablo quedó ciego, pero vio la gloria de Dios en su vida. Porque después, todos los libros que después vienen a partir de Hechos hasta el final, vamos, todo lo que pasa, Pablo es impresionante. Y ya terminando, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fíjate lo que dice. Esto lo dice Pablo, aquel Saulo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién dice hoy esto a hoy? ¿Hoy qué es? 8 de marzo. A día hoy, 8 de marzo, tú dices esto en tu vida. Lo tienes claro en tu vida. A ver, cuesta, muchas veces cuesta. Pero que podamos pensar, cambiar nuestras mentes como lo hizo Pablo, que podamos adorar a Dios como lo hizo David, cuando en una situación tan traumática como es la muerte de un hijo, podamos adorar. Que podamos ser como Abraham, que entregó lo más preciado que tenía en su vida, su único hijo. Decidió, no importa, Señor, yo entrego a lo más preciado que tengo en mi vida. Que podamos ser como José, que a pesar de todo lo que pasó, no negó su fe, se mantuvo leal a Dios. Esto es consagrar la vida a Dios. Quería invitar a Manu, solo a Manu, porque hoy tenemos el privilegio de poder escuchar una canción que el autor y compositor es Manu. Yo ya la escuché y es preciosa la letra. Y habla justamente de lo que estaba hablando hoy, sacrificio vivo. Y querías que explicaras 2-3 minutitos en qué momento de tu vida y por qué escribiste esta canción. Ok, mucho de la razón por la cual la escribí, la has hablado esta tarde. Y bueno, pues nada, desde que aceptó a Jesús, pasan cosas maravillosas en mi vida, una detrás de la otra, y nada, me agradaba muchísimo conocer más de Él. Cada día quería conocerle más. También sabía que cuanto más le conocía, tenía más acceso, más privilegios de parte de Él como hijo de Él. O sea, recibía muchas más bendiciones. Y comencé a ver que cuanto más asistía a la iglesia y más conocía a mis hermanos, y me daba cuenta que mis hermanos aceptaban al Señor Jesucristo y comenzaban a pasar cosas maravillosas en mis hermanos también. Es decir, lo que Dios estaba haciendo en mi vida, lo estaba haciendo también con mis hermanos. Y bueno, eso me animaba a mí a conocerle cada vez más. Y así, bueno, una vez que comienzo a asistir a la iglesia, ya comienzo a servirle porque me sentía muy bien con él y con mis hermanos. Y comienzo a pasar todos los procesos, a leer cada día más la palabra, que es la que me permitió pues conocerle y conocer como hoy conozco su voluntad. Así pues pasé por los procesos de la escuela de discipulado y iba aprendiendo más, y en la medida que aprendía más,
mejor me sentía. En la medida que conocía más de Dios, mejor me sentía. Y me sentí muy agradecido por el Señor. Y Él, bueno, nada, parte del testimonio mío ustedes conocen. Él restaura mi matrimonio, restaura mi familia, en mi trabajo, en mi parte, en lo que es la parte económica, en todo lo que yo hacía. El Señor me iba prosperando y las cosas salían bien, y yo, bueno, estaba viviendo un nivel de vida espectacular y cada día deseaba servir más al Señor. Pero en medio de todo lo que aprendía, sabía que el Señor quería, o sea, demandaba de mí un cambio de vida, o sea, y Jesús se iba a encargar de transformar mi vida. Y yo tomé esa decisión, yo acepté el reto de parte de Dios, lo que Él me desafiaba, yo acepté ese reto. Y bueno, ha sido maravilloso. Yo la canción la escribo el 4 de octubre del 2003. Pero eso que vamos a escuchar, ese compromiso que yo hago con Él, ya lo había hecho. Lo que pasa es que dentro del ministerio también Dios hacía cosas maravillosas. Y después de ese momento que yo hago ese compromiso con Él, todo en mi vida cambió, absolutamente todo. Y pues nada, dentro del ministerio comenzó también a darme dones, y yo comencé a servirle con los dones, con todo lo que Él me daba, con todo, con mi familia, con todo comencé a servirle, porque yo quería que muchos conocieran lo que Él me había dado, lo que Él había hecho en mi vida. Y también que yo escuchaba esa voz, ese llamado de parte de Dios a que Él hacía eso, pero también Él demandaba de mí que yo lo compartiera con otras personas. Y pues para mí era maravilloso. Si un deseo hay grande en mi corazón es poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y de que los que no le conocen sepan que el Señor está ahí, también para transformar su vida y llevarla a niveles de vida muy especiales. Amén. Entonces esa canción se hizo en ese momento, y bueno, si podemos hacerla, yo creo que ella habla sola ella lo dice todo solo. Sí. Gracias, Manu. He decidido pactar contigo. Me entrego a ti en sacrificio vivo. Usa mi vida para tu gloria, y en el mundo tú cambiar la historia. He decidido cambiar de vida. Me entrego a ti, Jesús, de lleno y sin medidas. Buscaré a todo aquel que no encuentra salida, y tú lo llenes con tu paz y alegría. He decidido darte mi corazón, rendir mi vida a ti en adoración. He decidido servirte en obediencia. Entréname, Señor, manifiesta tu poder. He decidido pactar contigo. Me entrego a ti, Jesús, en sacrificio vivo. Usa mi vida para tu gloria, y en el mundo tú cambiar la historia.
he decidido darte mi corazón, rendir mi vida a ti en adoración. He decidido servirte en obediencia. Entréname, Señor, manifiesta tu poder. He decidido darte mi corazón, rendir mi vida a ti en adoración. He decidido servirte en obediencia. Entréname, Señor, capacítame. La pregunta de hoy es, y quiero que te lleves a tu casa: ¿estás decidido a subir al altar de sacrificio? ¿Estás decidido a subir o decidida a subir al altar y consagrar tu vida a Dios? Pero recuerda que muchas veces van a venir aflicciones, van a venir problemas, pero está en ti en seguir mantenido ahí, en Dios, o bajar a la primera de cambio. Eso ya depende de ti. Que podamos en esta tarde masticar, analizar todo lo que estuvimos hablando, escuchando, la alabanza, y que podamos meditar en todo esto y que Dios nos hable a nuestros corazones. Oramos.